En minutos espere Momentos con Dios. Programa de la Comunidad Cristiana Jerusalén, Asambleas de Dios. En minutos espere Momentos con Dios. Programa de la Comunidad Cristiana Jerusalén, Asambleas de Dios. Este espacio corresponde a la Comunidad Cristiana Jerusalén, en Ubaté, calle Sexta, número 901, que es emitido todos los domingos desde las 9 a.m. a través del canal 9 y repetición de lunes a viernes a las 7 a.m. Síganos también en nuestras redes sociales. Contáctenos al 311-233-9807 o al 320-803-5141. Bienvenidos, Momentos con Dios. Dirigen los pastores Claudia Martínez y Fernando Marcelo. Muy buenos días, estamos esta mañana saludando a todas las personas que nos están viendo por televisión a esta misma hora y también a las personas que están conectándose con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y bueno, estamos como siempre haciéndole la invitación para que usted esté con nosotros de una manera presencial allí en nuestro templo. Recuerde que hoy estamos en nuestras sedes en Ubaté y en Cogua, estamos a las 7 de la mañana en un precioso retiro de comunión con el Señor, un tiempo de ayuno, de oración, y a las 10 tenemos nuestro servicio de adoración donde todos participamos y disfrutamos de la presencia de nuestro Padre Celestial. Cordialmente invitados, y en esta mañana pues estamos preparándonos para la palabra que el Señor nos regala y nos permite disfrutar para este tiempo. El Señor ha puesto en nuestro corazón compartir hoy una palabra que tiene que ver por qué necesitamos renovar nuestra mente. Y el apóstol Pablo lo habló a los romanos en el capítulo 12, versículo 2, cuando dijo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que bendigas a quienes están viéndonos en esta mañana con esta palabra y ellos puedan entender lo que tú quieres hablar a sus corazones y que lo puedan disfrutar también. Entonces el apóstol le habló a los romanos que era necesario que sus mentes fueran renovadas, fueran transformadas. Debían cambiar su manera de pensar para poder así ellos pues vivir una vida no acorde a sus costumbres, a sus creencias como antes las habían vivido, sino que ahora debían vivir una vida completamente ajustada a lo que Cristo tenía para ellos. Es en la mente es el centro donde se dirigen, es un centro de operaciones donde se dirigen los pensamientos, las enseñanzas llegan ahí, donde se toman decisiones y también aparecen las acciones. Nosotros primero pensamos, luego sentimos y después tomamos decisiones. Ese es el proceso en el que terminan nuestras acciones. Cuando pensamos algo, eso lo sentimos, después tomamos una decisión y terminamos en acciones. ¿Por qué nos habla Pablo de que es necesario renovar nuestra mente? Cuando Dios creó al hombre, en su origen, Adán y Eva, ellos fueron creados con una mente ajustada al propósito de Dios. Era una mente que se ceñía a los planes divinos, a lo que Dios tenía para ellos. Pero desafortunadamente vino la caída del hombre. Vino el pecado y por ende es la caída. Y cuando vino la caída del hombre, digamos que la mente también cayó en ese estado de caída. Y entonces, desgraciadamente, pues,
al estar la mente ya en un estado de caída, o sea, en pecado, la mente quedó en una situación no como Dios la había creado, que era ajustada a vivir la vida conforme a su palabra. Ahora había llegado la desobediencia y por ende el pecado, y entonces esto hizo que nuestra mente fuera distorsionada, fuera confundida, fuera alejada de la manera como Dios quería que pensáramos, de la manera como Dios quería que sintiéramos la vida, de la manera como Dios quería que nosotros tomáramos decisiones y asimismo nuestras acciones. Entonces, la Biblia habla de en qué estado quedó la mente. Entonces, cuando uno lee 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 14, usted se encuentra que el apóstol habla de los estados de la mente. Dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, se endureció. También dice, ¿no? Dice que este entendimiento se endureció, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Hablando del embotamiento, del endurecimiento en el que quedó la mente después de la caída. Que por más que estas personas, Pablo le está hablando aquí a los corintios, por más que se les había predicado el evangelio, enseñado acerca de Cristo, ellos no podían no podían entender todavía las escrituras. Y no podían ver a Cristo como era, como debían verlo. Entonces es a causa del pecado en el que quedó así la mente. También dice en 2 de Corintios 4:4, dice el apóstol, en los cuales Dios, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Está hablando de que la mente del ser humano después de la caída quedó cegada por el diablo para que la gente no crea en Jesucristo. Increíble eso, ¿no? Pero ese es el estado de una mente caída. Y por más que se le predique a Cristo, que se le hable de Dios, estas personas no van a creer en Cristo dice la Escritura que la mente del ser humano quedó cegada. También miramos en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 17, encontramos que el apóstol se refiere a la mente cuando, hablando de la mente caída, dice en el 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Quiere decir que una mente caída es una mente vana. La gente empieza a pensar en cosas vanas, superficiales, terrenales. Cuando se habla de vanidad estamos hablando de lo temporal, de lo pasajero, pero no tienen una mente realmente adecuada a lo que Dios quisiera que sucediera con la mente de ellos. Entonces Pablo también le está hablando a los efesios que aquella persona que llega a tener un encuentro con el Señor no debe andar como la gente que tiene la mente caída. La mente caída es una mente vana. También miramos en el 4:18, que sigue aclarando esto, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Aquí está hablando el estado de la mente caída. Dice que estas personas que tienen el entendimiento entenebrecido, de tal forma que viven su vida ajenos a la vida de Dios. O sea, no quieren de Dios nada en sus vidas. Y esa es su vida, y es por la ignorancia que en ellos hay, ¿no? Y por la dureza de su corazón. Entonces es el entendimiento entenebrecido del que está hablando el apóstol Pablo acerca de la mente caída. Y también tenemos en Colosenses capítulo 2, versículo 18, encontramos también al apóstol aclarando también cómo es una mente caída. En 2:18 dice así, dice, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente,
carnal. Nos está hablando el apóstol aquí que también la mente queda en un estado carnal. Una mente caída queda en un estado completamente carnal. Entonces, ese es el estado de una mente caída. Es una mente endurecida, es una mente cegada, es una mente envanecida, es una mente entenebrecida y es una mente carnal. Ese es el estado en el que están los seres humanos que no conocen a Cristo, que no han tenido una relación con Dios, que no han podido disfrutar de tener una mente conforme a la palabra del Señor. Y esa es la invitación que hace Pablo de renovar nuestra mente. ¿Cómo podemos entonces renovar nuestra mente? ¿Cómo podemos entonces ajustar nuestra mente a lo que Dios quiere, a como Dios quiere que pensemos y que vivamos, que tomemos decisiones y asimismo nuestras acciones? En Mateo capítulo 22, versículo 37, dice el Señor en su palabra. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Refiriéndose el Señor a que usted no puede transformar su mente ni renovar su mente si no hay una relación con Él. Usted necesita entablar una relación con Él de amor. Por eso dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Está hablando aquí con toda tu alma y con toda tu mente. Dese cuenta que involucra la mente. La mente juega un papel importante en nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque tiene que ser renovada, porque estaba caída y ahora debe ser levantada. ¿Y cómo se levanta de la caída esta mente? ¿Cómo deja esta mente de ser carnal, de ser endurecida, de ser cegada, de ser entenebrecida, de ser... Bueno, ¿cómo? Entonces, lo primero que hay que hacer es entablar una relación con Dios amorosa. Por eso nos invita a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con las fuerzas y con nuestra mente, nos está diciendo aquí. Entonces, es importante que tú le entregues tu mente al Señor. Es importante que tú le digas a Dios si realmente quieres vivir una vida ajustada a su verdad y tomar decisiones correctas y de verdad tener una mente renovada y transformada. Lo primero que tienes que hacer es entablar una relación con Él, entregarle su vida a Jesucristo y entregársela en un vínculo de amor, en una relación de amor. Entonces esto ¿a qué nos va a llevar a nosotros? A entender el Evangelio, escuche, a entender la palabra de Dios. En 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 14, el Señor nos habla qué sucede, ¿no? Cuando realmente empezamos a entregarle nuestra vida a Jesús y empezamos a amarlo de todo corazón. Dice así la Escritura en el 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué quiere decir con esto? Sencillo, que para nosotros poder entender la palabra de Dios, para nosotros poder vivir una vida transformada y poder tener una mente renovada, se necesita que usted le pida a Dios que intervenga su mente con el Espíritu Santo. Le pida a Dios que intervenga su mente con el Espíritu Santo. Esto es necesario. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. Y una persona que tiene una mente caída, o sea, un hombre natural, nunca va a poder entender las cosas de Dios, la palabra de Dios, el plan de Dios para su vida, porque para él es una locura. Él dice, no, esto no es cierto. Y entonces esta persona difícilmente o nunca va a vivir una vida con una mente renovada y transformada. Por eso la entrega a Cristo es fundamental. Y segundo, pedirle a Dios que venga y nos renueve la mente por medio de su Espíritu, porque es por medio del Espíritu Santo que nosotros vamos a tener una mente completamente renovada. Y eso es lo que Dios está esperando que pase con nosotros.
En San Lucas, en el capítulo 24, encontramos aquí qué pasó con los discípulos que, aunque ellos estaban con Jesús, no podían todavía entender el propósito de Dios en la tierra, ni tampoco lo podían ajustar a su vida, ni a su estilo de vida tampoco. ¿Qué pasó ahí? En Lucas capítulo 24, versículo 44 al 49, dice la Escritura, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Aquí el Señor nos está ofreciendo con claridad por qué estos hermanos discípulos no podían entender el propósito de Dios, el plan de Él, de su muerte, de su resurrección, de predicar el evangelio, de vivir una vida ajustada a sus planes. Sencillamente ellos tenían, su entendimiento estaba cerrado. Y entonces dice que Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Tú no puedes renovar tu mente si no interviene el Espíritu Santo en ti. Por eso concluye el versículo 49 diciéndoles el Señor que necesitan ser revestidos de lo alto, del Espíritu Santo. Solo con la ayuda del Espíritu Santo, si tú le pides a Dios que renueve tu mente, Él va a ser el que va a venir y va a abrir tu pensamiento para que puedas comprender lo que dice la palabra de Dios y la puedas ajustar a tus pensamientos, la puedas ajustar a lo que tú vas a sentir. Una vez la tengas, la vas a sentir, y las acciones que vas a tomar en tu vida y las decisiones y las acciones que vas a tomar van a ser de acuerdo a la palabra del Señor, y entonces podremos estar hablando de una mente completamente, ya de una mente renovada. Entonces, ¿qué se necesita? Entonces, primero, una relación con Dios. Segundo, necesitamos pedirle al Espíritu Santo que venga e ilumine nuestra mente y nuestro corazón, para que podamos nosotros entender su palabra y asimismo renovar nuestra mente. Porque la renovación viene es por medio de la palabra del Señor. Eso es lo que más tenemos que entender, ¿no? Lo que Dios quiere cambiar en nuestra forma de vida, nuestra forma de pensamiento, la forma en que tomamos decisiones. Pero para cuando hablamos de renovación estamos hablando de que ahora una persona que tiene una mente renovada, quiere decir que ha cambiado esa vieja información. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 al 5, porque lo tercero que tenemos que hacer es que debemos derribar todos los obstáculos en nuestra mente que nos impide a nosotros realmente tener esa renovación. Y en 2 Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 4 y 5, el apóstol lo dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, necesitamos también derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Cuando hablamos del conocimiento de Dios, estamos hablando de su palabra. Entonces, usted no puede renovar su mente si usted no derriba aquellos obstáculos que le impiden a usted recibir la palabra de Dios, aprenderla, tenerla en su mente y en su corazón. Usted necesita derribar todos esos obstáculos que provienen de su naturaleza caída. Según Efesios capítulo 4,
capítulo 4, versículo 22, el apóstol también habla acerca de los obstáculos que tenemos que derribar. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Aquí está hablando de renovación del espíritu de nuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, la santidad y la verdad. Bueno, usted se puede imaginar ese hombre antes de conocer a Jesús, ¿cómo pensaba? ¿Qué pensaba acerca de cómo era su vida con su familia? ¿Cuántas cosas alimentaron su mente que necesitan ser renovadas con respecto al concepto familiar? La educación que recibió, cuánta información errada que está contraria a la voluntad de Dios que está en su palabra recibió esta persona. Cuántas información de sus amigos recibió, que era también errada y no era de acuerdo a la palabra de Dios. La misma cultura, cuánto le aportó a su vida de una forma errada en sus pensamientos, y así fue su estilo de vida. Los mismos libros que leíste, los medios de comunicación jugaron un papel importante en la forma de pensar. La música que usted escuchó, las novelas que usted leyó, las películas que vio, y de eso está hablando el apóstol. Dice: esa manera de pensar vieja que antes traías, con la que tú vivías, que tú pensabas que era así, y que tú sentías, y que tú abrazabas con decisiones y con acciones, es lo que está diciendo el apóstol. Tienes que sacar eso de ahí. Ahora tienes que introducir en tu mente, la renovación de mente es esa, introducir en tu mente la palabra de Dios. Tienes que empezar a pensar como Dios quiere que tú pienses. Tienes que empezar a sentir como Dios quiere que tú sientas. Quieres empezar a tomar decisiones como Dios está esperando que tú las tomes. Pero tú no vas a hacer eso siempre y cuando tú no estés dispuesto a renovar tu mente por medio de la palabra de Dios, que es que se renueva la mente. Por eso el apóstol, hablándole a los romanos, les está diciendo que ustedes no pueden conformarse a la vida que traían, a este siglo. Ustedes tienen que ser transformados, su mente tiene que ser cambiada, porque será la única manera que ustedes podrán realmente vivir una vida ajustada al propósito de Dios. Entonces, la renovación de la mente es tan importante para vivir una nueva vida. O de lo contrario, nos puede pasar lo que les pasó a los romanos, que Pablo tuvo que decirles: por favor, ustedes no pueden seguir pensando como el mundo piensa. Ustedes no pueden seguir tomando las mismas decisiones que antes tomaban de acuerdo a lo que ustedes habían recibido. Ustedes tienen que entregarle su mente a Jesús para que su mente sea renovada, sea transformada conforme a su palabra, y así poder vivir en este mundo, sí, pero de una forma nueva. De lo contrario, mientras tú sigas pensando que lo que te enseñaron en el colegio, que lo que recibiste en la universidad, que la música que escuchaste y todo esto que te acabo de nombrar anteriormente, tiene que seguir formando parte de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tus acciones, de tus decisiones y de tus acciones, pues nunca vas a renovar tu mente. Por eso es importante que hoy le pidamos a Dios que, primero que todo, si tú tienes una mente carnal, una mente entenebrecida, una mente envanecida, cegada o endurecida, o sea, una mente caída, coloques esa mente caída en la presencia de Jesús en esta mañana y le digas a Jesús: necesito que cambies mi forma de pensar. ¿Sabe que hay gente yendo a las iglesias que no han renovado su mente? Hay gente que está levantando sus manos, orando a Dios, y todavía tienen una mente carnal, todavía están envanecidos en sus pensamientos, todavía están entenebrecidos, todavía están endurecidos, todavía están cegados, porque aunque leen la Biblia, no la viven. Y usted se pregunta: ¿por qué esa gente lee la palabra y por qué no la aplica? Porque están cegados. Dese cuenta que Jesús tuvo que aparecer a los discípulos para pedirle, para abrirles el entendimiento con el Espíritu Santo. Y eso es lo que espero que pase en esta mañana contigo, que tu entendimiento sea abierto por medio del Espíritu Santo y de la palabra de Dios,
para que tú puedas cambiar de vida realmente, para que tus pensamientos cambien realmente. Y así mismo, si cambian tus pensamientos, cambiarán tus sentimientos. Si cambian tus sentimientos, cambiarán tus decisiones y cambiarán también tus acciones. Entonces podremos hablar de una persona que tiene una mente renovada, una persona que tiene una mente ya no conforme a lo que antes venía viviendo, venía practicando, ahora vive una vida completamente agradable, según dice el apóstol en el capítulo 12, versículo 2 de Romanos, cuando dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué necesitamos? Lo primero es entregar esta mente caída a Dios, establecer una relación con Él sincera, fundamentada en el amor, y en esa relación le entregaremos nuestra mente a Él para que sea transformada. Lo segundo es que necesitamos pedir que el Espíritu de Dios intervenga en nuestra vida, así como intervino la de los discípulos, también la tuya. Así como ellos pudieron recibir ese entendimiento de poder comprender el plan de Dios, tú también lo puedas entender. De lo contrario, tú incluso vas a ir a la iglesia y ni siquiera vas a saber por qué estás ahí. Y lo seguirás fanáticamente y no sabiamente. El fanatismo es producto de la ignorancia. La sabiduría viene de Dios y te hace entender lo que estás haciendo y por qué estás ahí. Y lo tercero es que vas a tener que deshacerte de la vida vieja e involucrar el hombre nuevo. Y el hombre nuevo lo ha establecido Dios en su palabra. Por eso Jesús vino a morir en la cruz, para levantar al hombre caído y restaurarlo y darle una oportunidad de vivir la vida que Él planeó desde Edén, que fue la que dañó Satanás y en la que cayó Adán y Eva. Pero ahora estamos llamados a recuperar esa vida y abrazarla por medio de Jesucristo. Porque por un hombre entró el pecado, sí, por Adán, pero por un hombre entró la gracia, que fue Jesús. Y él nos devuelve ese estilo de vida, Él nos devuelve esa forma de pensar, Él nos devuelve esa forma de sentir y de actuar ahora, ya no conforme a una mente carnal, a una mente envanecida, a una mente cegada, a una mente endurecida, a una mente entenebrecida, sino conforme a la mente de Cristo, conforme al plan de Dios para nuestras vidas. Y entonces te invito a que te deshagas de la vida vieja e involucres la vida nueva por medio de Jesucristo, renovando tu mente. Y entonces estoy seguro que a partir de hoy tus pensamientos, tus acciones, tus decisiones, tus sentimientos serán de un hombre nuevo que Dios habrá levantado por medio de la renovación del entendimiento. Y ya no vivirás conforme a las ideologías de este mundo, sino conforme a la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Este espacio corresponde a la Comunidad Cristiana Jerusalén, en Ubaté, calle Sexta, número 901, que es emitido todos los domingos desde las 9 a.m. a través del canal 9 y repetición de lunes a viernes a las 7 a.m. Síganos también en nuestras redes sociales. Contáctenos al 311-233-9807 o al 320-803-5141. Momentos con Dios.